Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Tengo un tema en el libro de Isaías 7, versos 12 y 13. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Dice a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Padre, ayúdanos, ayúdame en este día a hablar esta preciosa verdad conforme al propósito tuyo, y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Dice: sea Jehová vuestro temor. Sea Jehová verdaderamente nuestro temor. A él tenemos que buscar de día y de noche. Mire, en este momento en el mundo entero hay noticias terribles. Todos los días usted lo puede ver en diferentes formas y plataformas. Que Rusia esté en una guerra terrible con Ucrania, y Ucrania también. Y Rusia ha amenazado que sacará su armamento más pesado, su armamento nuclear si es necesario para defenderse. Lo ha dicho el presidente Putin. Y el presidente Biden ha dicho claramente que en una conflagración atómica no habrá ganadores. Y China ha amenazado recuperar Taiwán. Es decir, hay zozobra, hay miedo o hay terror en el mundo entero. Mis hermanos, hay malas noticias. Pero los cristianos no tenemos que estar buscando las malas noticias. Los cristianos tenemos que estar buscando a Dios de día y de noche. Porque de la manera que fuese, usted y yo nos iremos de este mundo. El Señor sabe cómo lo hará, cuándo lo hará, y nos iremos en el tiempo señalado por Dios. No nos iremos antes ni después. Nos iremos en el appointment, el día señalado que Él tiene para nosotros. Será noche, día, mañana, no lo sabemos. Pero ese día usted marchará al cielo. Ángeles vendrán y lo llevarán. Le dirán: mi hijo, mi hija, vamos a casa, que el Rey de Reyes y Señor de Señores os espera. Ese día nos iremos a casa con el Señor. No es antes. Así es que no tenga miedo a las conspiraciones, a las malas noticias, a los miedos. La palabra de Dios nos enseña, nos dice Mateo, que son señales de los últimos tiempos. Pero todavía no es el fin. Son señales. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Dice: a Jehová de los ejércitos santificad, sea él vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Mire, en todas las épocas, los hombres y mujeres de Dios han buscado a Dios. Han pasado pruebas terribles, pero no han negado a Dios. Si miramos la historia, miramos a Esteban, por ejemplo. Esteban estaba muriendo, lo apedrearon por tan solo darle un discurso hablando la verdad de Jesús. Lo apedrearon, y cuando estaba muriéndose de rodillas, él pidió que no le tomasen en cuenta a sus asesinos. Y se fue de este mundo. Duro. Dicen los historiadores que él tenía 27 años, Esteban, el mártir del Evangelio. Un jovencito. Pero miramos otro contexto. Más antes que eso, vemos a Daniel. Había un edicto que lo firmaron para obligar a Daniel a adorar las estatuas de que ordenaba ese edicto. Pero Daniel no hizo caso. Daniel no se preocupó en esas noticias negativas, no. Claro, no era la Tercera Guerra Mundial, pero para él igual era su vida. Estaba sentenciado a muerte si él no obedecía ese edicto del rey. Y como no obedeció el edicto del rey, dice la Biblia que Daniel fue puesto en un pozo de leones, en un foso de leones, ahí donde verdaderamente nadie podía escapar, ¿verdad? Pero milagrosamente Dios protegió la vida de Daniel. Y los leones no pudieron comérselo. No pudieron comérselo. ¿Se imagina usted? No pudieron. Y Daniel salió victoriosamente de ahí, pero no obedeció el edicto del rey. Dice que cuando recibió las noticias del edicto del rey, él lo que hizo es abrir las ventanas de su casa con dirección a Jerusalén y oraba 3 veces. Es decir, nada cambió en su vida, sino lo contrario. Comenzó a orar y a buscar de Dios. Lo que tenemos que hacer los cristianos, mis hermanos: buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Y si nos toca irnos de la manera que nos tenemos que ir de este mundo, nos iremos porque Dios así lo ha permitido. Pero no será de otra manera, no será un capricho del hombre que quiera sacarlo a usted de este mundo, sino será la mano de Dios que lo está llevando a casa. Entienda bien esto, hermano. Muchas veces creemos que la mano del hombre nos sacará y nos llevará. Mira, hay tantos testimonios. Conocí un testimonio de un hermano que le metieron un balazo en el mismo corazón. En el mismo corazón. Y él tenía un Nuevo Testamento que alguien le había regalado y él lo guardó en su bolsillo. Y la bala cayó en el mismo corazón, en el Nuevo Testamento, y no pasó.
La gente especialista en balística dicen que eso es nada. Eso tiene que haber sido un milagro. Porque la Biblia, ¿qué es? Un poco de papeles de un Nuevo Testamento y la bala pasa por ahí. Pero no pasó, no pasó. Se quedó ahí la bala. Se dobló la punta, no pasó. ¿Qué le parece? Es la mano de Dios que protegió a ese hombre. Entonces no fue el tiempo de ese hombre de irse a la casa con Jesús. Dice a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Que él sea nuestro temor y él sea vuestro miedo. Él. Y tenemos que agarrarnos de él, mis queridos hermanos y hermanas. Y si miramos más en la época también de Daniel, encontramos a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que también lo querían obligar a sujetarse y someterse al edicto del rey. Y él dijo no. Ellos dijeron no, rey, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un Dios y a él servimos y a él adoramos. Nosotros vamos a obedecer a nuestro Dios antes que tu edicto. Y eran adolescentes que fueron llevados cautivos de Israel a Egipto. Mire usted, eran adolescentes, no eran personas mayores con experiencia, no, eran adolescentes valientes que no estaban negando a su Dios y se pararon firmes. Y mire usted, los tiraron a un horno de fuego. Pero sin embargo, no se quemaron. Dice que no había olor en sus ropas. Solamente Dios pudo protegerlos. Ahora, cuando miramos volvemos al Nuevo Testamento y miramos la historia de Pablo, de Silas. Cuando miramos la historia y vemos cómo Pablo pasó las pruebas por predicar el Evangelio de Jesucristo con Silas, los llevaban al cepo, los amarraban y los tenían amarrados en una posición que no podían ni sentarse ni pararse bien. Y así los tenían presos amarrados con cadenas. Ahí tenían que hacer sus necesidades y comer y dormir y todo, ¿verdad? Pero ellos no se estaban quejando. Ellos estaban predicando el Evangelio de Jesús. Y así pasó su vida Pablo y Silas predicando el Evangelio de Jesucristo. Hasta que el Señor se los llevó cuando ya estaba anciano Pablo. Entonces, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es que mi hermano querido, mi hermana, que no tenga miedo de las malas noticias. No se deje influenciar de las malas noticias que en el mundo hay. Usted déjese cada día más hablar y escuchar y influenciar al Espíritu Santo que está en su vida. Escuche la voz del Espíritu Santo. Lea la palabra. Gócese, alégrese en él. La palabra de Dios dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A él tenemos que mirar. Sea el Santo de Israel nuestro miedo, nuestro temor. A él. Y no es por un miedo Dios es malo, no. Dios es amor. Es amor, es lleno de misericordia, pero es fuego consumidor. Él dio a su unigénito Hijo, que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahí derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Ese es el mismo Cristo de la manera que se fue. Él volverá en las nubes, dice la Biblia, a levantar a su pueblo. Así es que mi hermano, mi hermana, yo lo animo en este día. Lo animo a que busquemos de Dios, de día y de noche. Que verdaderamente su temor, su reverencia sea Dios, al Santo de Israel, antes que nada. No le tema a las malas noticias, ni a conspiraciones, ni a chisme, ni a bochinche, no. Témale a Dios, porque Él sí puede quitar su vida. Él sí lo puede llevar a casa. Él sí lo puede llamar cuando Él quiere, ¿sabe? Porque Él es dueño de nuestras vidas. Busquemos a Dios cada día. Más y más, mi querido hermano y hermana. Como testimonio tenemos hombres valientes. Hombres valientes que pusieron a Dios primero. Y Dios se encargó de resolver los problemas de ellos de la manera que Él quiso hacerlo y lo hizo de la manera que fue.
Lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, con Daniel. Lo hizo con Pablo, con Silas. Lo hizo con Esteban. Lo hizo con todos de la manera que Él quiso hacerlo. Así lo hizo. Y así lo hará con usted, mi hermano, mi hermana querida. Él hará lo que tenga que hacer con su vida, lo defenderá, lo protegerá. Y si es tiempo de llevarlo a casa, lo llevará en el tiempo de Él, no es en el tiempo del hombre. Así que no tenga miedo. Busque a Cristo. Busque a Cristo de día y de noche, mi querido hermano y hermana. Que Dios los bendiga. Y acordémonos siempre que Jesús es nuestro todo. Él viene pronto en las nubes. Y usted es su hijo, usted es su hija preferida del Señor. No hay nadie mejor que Jesús en su vida. Usted es su hijo preferido, usted es su hija preferida. Por usted fue a la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios los bendiga. Amigos, no podemos irnos si no ofrecemos, si no le presentamos, sí, a Jesús, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia. Y Jesús se atrevió a decir en primera persona, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, si no es solamente a través de Jesús. Mis amigos, vengan a Cristo. Vamos a hacer una oración, amén. La palabra de Dios también nos enseña y nos dice que hay dos destinos para el hombre. Un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe, amigo. Venga Jesús. Cierre sus ojos, repite esta oración. Sí, repítalo por favor, diga, Jesús, perdóname. Sí, repítalo. Diga, Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, me rindo a ti. Por favor, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Muchas gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Por favor, Jesús, úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda gloria y honra sea solamente a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.